Continuamos con este tema que hablábamos al principio sobre estos resultados que entrega la Auditoría Superior de la Federación luego de la revisión de la cuenta pública del 2019. Y para continuar hablando de este tema, me da muchísimo gusto recibir esta mañana y le doy la bienvenida a Lourdes Morales. Ella es directora de la Red por la Rendición de Cuentas en CIDE. Lourdes, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy bien, gracias. Buen día. Pues ya escuchábamos un poco sobre los detalles, algunas de las irregularidades que arroja este análisis por parte de la Auditoría Superior de la Federación, que por cierto fueron desestimadas por el mismo presidente, por integrantes del gobierno federal. Yo te quisiera preguntar a ti como experta en el tema, como especialista, ante estas desestimaciones, ¿cabría la posibilidad de que estuviera mal hecha, mal realizada, de que existiera tintes político-electorales como se han señalado a una auditoría que, hay que decirlo, pues toma un año realizarse, que no son, si me permiten la expresión, pues no son enchiladas? Así es, hay un proceso de planeación que se basa en el mapa de riesgos, en aquellos rubros que ya se sabe que frecuentemente pues presentan los desvíos y las vulnerabilidades más altas, y me parece que el plan anual de auditoría pues no tiene sesgos. Quizá pudo haberse reforzado más el tema de las auditorías forenses, que son estas auditorías que se hacen por presuntos casos de corrupción o por presuntos fraudes, y en el caso del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, que ha sido tan cuestionado y tan señalado por corrupción, quizá una auditoría forense hubiera sido más adecuada. Sin embargo, aquí se optó por hacer auditoría del desempeño. ¿Es distinto a otros años? No. Desafortunadamente, los procesos de acompañamiento ciudadano en el ciclo de la fiscalización se concentran principalmente en el inicio, en las denuncias, para soltar las alertas sobre qué áreas hay que revisar con mayor precisión, y al final, ya una vez que se sacan los informes. Estamos ahorita ante el tercer informe y siempre hay observaciones. Observaciones no significa que haya robo, no significa inmediatamente que haya corrupción, simplemente son alertas que los sujetos obligados pues tendrán que aclarar, tendrán que decir qué pasó con esos desfases, qué pasó con la falta de cumplimiento de las normas en el ejercicio de los recursos. ¿A cuánto asciende el monto a aclarar o las irregularidades? Pues a 43,900 millones de pesos, que es un poco inferior a lo que se había alertado inicialmente, dado que hay que tomar todos los informes previos. Recordemos que esta auditoría, a diferencia de otros ciclos, se ajusta a la nueva normatividad, en donde tienen que estar haciendo cortes de caja constantes, informes parciales, y esta es la tercera entrega de los informes individuales. Antes se entregaba un solo informe al final del ejercicio de los recursos, y ahora pues esto nos permite tener más rapidez y más información sobre cómo se están ejerciendo los recursos públicos. También hay que recordar que aquellos sujetos que no aclaren estas observaciones, pues tendrán que enfrentar los pliegos de observaciones, o donde ya la auditoría tendrá que investigar, tendrán que armar los expedientes, y en el caso de que haya responsabilidades, pues lo pasa a las autoridades competentes, ¿no? Que en el caso de México, pues estamos a nivel federal en la ausencia de la designación de los magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa, que son los que tendrían que procesar estos casos. En el caso de que se trate de delitos de corrupción, se presentarán los casos ante la Fiscalía Anticorrupción. ¿Qué es lo que sí es distinto a otros años y yo no lo había visto? Yo no había visto cuestiones como las que se dieron anoche, de un comunicado de la auditoría en donde, ante la mediatización de las observaciones de la obra del aeropuerto de Texcoco y los señalamientos del presidente de la República, haya rectificado y haya dicho que su metodología
que la metodología utilizada, mediante la cual se presenta que el costo al erario es 3 veces superior a lo que se había estimado, tiene que ser revisado. O sea, la auditoría misma está cuestionando su metodología. Eso sí es novedad, eso sí yo no lo había visto en ejercicios anteriores, y tampoco había visto que la Secretaría de la Función Pública, que es cabeza del Sistema Nacional de Fiscalización. El Sistema Nacional de Fiscalización en México está encabezado por la Auditoría Superior de la Federación y por la Secretaría de la Función Pública, y agrupan a todas las entidades de fiscalización de los estados y a todas las contralorías, y sientan los parámetros de qué es lo que se debe revisar, cómo se debe revisar y cómo hay que profesionalizarse. Nunca había visto que la Secretaría de la Función Pública fuera señalada por resistirse a ser revisada. Ahora sí que ¿quién vigila al vigilante? Eso se tendrá que aclarar, y ojalá y no haya las desviaciones y las irregularidades que se han señalado por la Auditoría Superior de la Federación. Lourdes, también me llama mucho la atención este comunicado que comentas que enviaron, y para las personas que nos ven me voy a permitir leer la cabeza. Dice: en relación con la auditoría de desempeño número 1394-D relativa a la cancelación del proyecto del aeropuerto de Texcoco, la auditoría especial de desempeño aclara lo siguiente, y son 1, 2, 3, 4, son 4 puntos. Atentamente, maestro Agustín Caso Rafael, auditor especial de desempeño. Este es el documento del que nos comenta Lourdes y que sí causa pues un tanto de suspicacia. Te lo pregunto directamente, Lourdes, ¿habrá existido algún tipo de presión hacia la Auditoría Superior de la Federación para pues emitir un comunicado donde ella reconoce, por lo menos lo que dice en este documento, pues que sí hubo algún tipo de error en su metodología, como tú lo comentabas ahorita? Pues la secuencia de hechos nos dice que, a ver, acto 1, se publica el informe. Acto 2, el presidente lo critica y dice que son exageraciones y que tiene otros datos mismos que no conocemos. Y acto 3, la auditoría se desdice. Pues sí está un poco extraño, ¿no? Esto sin duda tiene que ver con la falta de respeto a los principios de autonomía e independencia de las entidades de fiscalización superior, que son parámetros que establece la INTOSAI, que es el órgano internacional que agrupa a todas las entidades de fiscalización superior del mundo, en donde dice que una buena auditoría tiene que tener no solamente autonomía, sino independencia política. Y me parece que este tipo de acciones ponen en duda la independencia política de la entidad de fiscalización superior, que saben que tiene que responder principalmente al poder legislativo, pero también a los ciudadanos. Y nos recuerda el panorama que tenemos en la República Mexicana. Nosotros recientemente hicimos un estudio, un diagnóstico sobre las entidades de fiscalización superior en el país, y resulta que de las 32 que hay, solo 15 han cumplido los periodos para los cuales fueron designados los auditores. Es decir, hay cambios de gobierno, hay presiones políticas, y como por casualidad los auditores se enferman, se excusan, renuncian y no cumplen con el periodo. Entonces, eso sin duda debilita a la entidad de fiscalización superior. Y en este caso, espero que no estemos ante la evidencia del debilitamiento de este órgano, que para que funcione tiene que tener autonomía presupuestaria, técnica, de gestión y sobre todo independencia política. Tiene que ser independiente de los partidos políticos y de los intereses que hay en juego. Sería catastrófico, Lourdes, que pudiera darse esto, y lamentablemente lo hemos visto que es la tendencia de la actual administración, el ir quitando estos contrapesos, el ir debilitando estos organismos autónomos. Lo hemos visto ya, que lamentablemente es la tendencia, y esperemos que no sea así, porque entonces, ¿en dónde estaríamos parados, Lourdes, si se debilitara la autonomía de la Auditoría Superior de la Federación? Si actuara conforme pues se lo pide o conforme lo quiere el Poder Ejecutivo. Estaríamos ante un escenario de en arcas abiertas hasta el justo peca. Si no tenemos una vigilancia, si no tenemos un control de cómo se ejercen los recursos públicos, pues estaremos frente a mayores casos de corrupción. No olvidemos que fue gracias a la Auditoría Superior de la Federación que nos enteramos de casos como Odebrecht, que nos enteramos de casos como la estafa maestra, y que requerimos esta vigilancia para poder desmantelar las redes de corrupción. Creo que esta auditoría tiene una falla de origen, que es la designación.
que estuvo oculta a los ojos de la ciudadanía, que obedeció a acuerdos políticos dentro del Congreso, y estamos pues frente a este escenario actual. Lourdes, muchísimas gracias por esta entrevista, esta enriquecedora plática. Lourdes Morales, directora de la Red por la Rendición de Cuentas en CIDE. Muchísimas gracias. Muchas gracias, buen día.